El pasado mes de marzo les informábamos de la implantación de nuevas líneas de autobuses en Hondarribia. Ahora, después de un tiempo, se puede hacer balance. En general es bastante bueno, aunque desde el ayuntamiento hacen autocrítica y reconocen algunas dificultades. Eta, hasieran, aldaketa guztiek normalean dakartzaten, zailtasun gorabera guztiak, gutxinaka gutxitzen doaz, baina inolaz ere ez dugu erabat ontzat ematen egindako lan guztia, eta beti nik uste du garraio publikoa udalarentzat, Hondarribiko udalarentzat estrategikoa dela, eta etengabeko hobekuntzan izan beharreko gauza bat dala, ¿es? El consistorio hondarribitarra y Ekialdebus ya han puesto cartas en el asunto y han solicitado a la Diputación doblar la frecuencia del E20, el autobús que pasa por el comarcal dirección Donosti, y que el E25 llega hasta Lurgorri. En cuanto a la campaña para popularizar la tarjeta Lurraldebus, ha sido exitosa, ya que 430 usuarios la han solicitado desde que se inició la campaña. Eta bestalde nola martxoaren batetik 13 zegoen aukera Lurraldebus txartela ateratzeko doan, eta 430 pertsonek aprobetxatu zutela, eta orduan iruditzen zaigu datu positibo, eta aprobetxatu zuten aukera hori, beraiek Lurraldebus txartela ateratzeko. Además, hay que recordar que el concurso Busea Nove sigue abierto hasta el día 13. Los participantes tienen que presentar un vídeo de entre 1 y 5 minutos en euskera y basado en el lema de la campaña Busea Nove, mejor en bus. No se lo piensen dos veces, todavía hay tiempo para participar.